de salón, obispos, siervos de salón, donde tiene que haber una buena congregación, tiene que haber un buen escenario, tiene que haber un mejor coro celestial para que la persona pueda expresar lo que Dios tiene en su corazón. Pero se me vino a mi mente cuando Cristo caminaba allí en Israel y pasaba por Samaria, por Judea, Capernaum. Tuvimos la oportunidad de ver allí cómo era la tierra, cómo era de árido el desierto, cómo eran las rocas, cómo era aquel árbol de tamarindo. Aquí sale la palabra del Señor. Y la palabra dice que muchos querían seguir al Señor. Y decían, Señor, te seguiremos donde quieras que tú vayas. ¿Qué le dijo a él? Las cuevas, las zorras tienen cuevas. Dice, no me acuerdo con la otra expresión que usó, pero dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como queriendo decir, esto, en mi círculo donde yo me muevo, este es mi palacio, este es mi mundo donde yo transito el caminar, el desierto. O sea, yo no necesito una buena estructura para decir la verdad. Para hablar de mi persona, yo no necesito lo que ustedes me puedan colocar. Yo necesito un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón que esté con ganas de recibir la palabra del Señor. Amén, hermanos, la vida siempre ha ido de decisiones. Sabemos que es así. Yo tengo que decidir seguir a Cristo como cantábamos la alabanza. Yo tengo que decidir no participar en las fiestas vanas paganas del mundo. Yo tengo que decidir guardarme en mi casa, en mi hogar con mi familia, para buscar del Señor. Son decisiones que tiene que tomar el hombre y la mujer. La palabra dice que a la fuerza no hay amor. Amén. Entonces, hermanos, cuando nos preparábamos toda esta semana ayunando para este momento, y Paola decía, parece que fue ayer, pero ya lo tenemos cerca, mañana, en su oración, y es verdad, los tiempos se han acortado de tal manera que no nos damos cuenta cuando ya estamos y el tiempo nos apremia. Entonces, dice la palabra del Señor de que en un abrir y cerrar de ojos vendrá por su iglesia. ¿Podemos nosotros calcular ese movimiento? ¿Lo podemos medir? ¿Existe alguna máquina que mida el abrir y cerrar de ojos? Cuál es importante es que nuestras vidas estén preparadas, ¿no? No que nos preparemos, decía un pastor, no, la maleta tiene que estar ya preparada, espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces, buscaba la palabra del Señor estos días, orando ahí en mi devocional por la mañana, y el Señor me daba allí en el libro de Tito. Los que tienen Biblia me pueden acompañar allí al libro de Tito, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. A veces pensamos que Tito se cayó de la Biblia, porque Filimón no existe. Ni hablar de los profetas menores, de Amós y todo esto, porque son tan pequeñitos, 2, 3 capítulos, que pensamos que no están ahí. Están ahí. Hermanos, Pablo, el gran apóstol Pablo, comenzó su viaje misionero, comenzó a llevar la palabra del Señor por diferentes lugares, por diferentes países, por diferentes islas, y llegamos a esta isla en la cual Pablo llegó a predicar la palabra, que es Creta. Dice la palabra de que Pablo iba, constituía iglesia, preparaba a siervos, a hombres, y muchas veces ancianos, pero no al anciano en lo que encierra la palabra anciano, que uno puede pensar peinacanas, un hombre mayor. No. En las cosas del Señor, anciano es un hombre que tiene una experiencia en los caminos del Señor. Es un hombre que tiene un recorrido en los caminos del Señor. Y es un hombre que tiene un respaldo de parte de Dios. Ese es un anciano. En el mundo secular, un anciano es un hombre que lleva la cabeza blanca. Como Sebastián, no. Solo entre paréntesis. Sacamos eso para sacar una sonrisita porque está muy serio. No, pero... Entonces el anciano se constituía, Pablo lo preparaba, lo instruía, le daba a conocer el Evangelio,
le enseñaba de las cosas del Señor y lo dejaba en una iglesia, y Pablo continuaba con su viaje misionero y seguía avanzando. Y nos damos cuenta de que era una estrategia poderosa, porque imagínense que Pablo se había quedado en un sitio. No se tenía impacto el evangelio de parte del Señor en los viajes misioneros como muestra la palabra del Señor, sino que Pablo era como si iba tirando carbones encendidos, me imagino yo. Aquí, allá, ese carbón pegaba, allá pegaba un fuego, prendía otro, prendía. Y Pablo seguía avanzando y avanzando. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Tito capítulo 3, vamos a leer del verso 3 en adelante. Dice, porque nosotros también éramos, ahí hay que subrayar esa palabra, ¿vale? Mentalmente, éramos, tiempo pasado, ¿vale? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores, y aborreciéndonos, unos a otros. Pero el 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. Aquí le habla Pablo a Timoteo, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Entonces, podemos ver aquí la metamorfosis que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. El nacimiento interior de adentro hacia afuera. Venía hablando con Angel y cada vez que lo voy por él ahí, siempre hablamos. Y él me comenta de cómo Dios está obrando en su vida, y eso para mí es un gozo. Es un gozo porque lo que el hombre y la mujer no ha podido hacer, Cristo lo hace así. Amén. Entonces, Pablo le habla a Timoteo, a Tito, y le dice, Tito, tú estás en una isla, en Creta, pero cuidado que no estás en buena tierra, no estás con gente que te lo va a poner fácil. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que desde el antiguo tiempo, hermanos, desde la antigüedad, desde cuando Cristo transitó en este escenario de esta tierra, ya existían hombres y mujeres en las iglesias que lo ponían difícil. Vamos a ir unos capítulos más atrás, vamos a leer el capítulo 2, donde Pablo le habla a Timoteo, capítulo 1, verso 9, donde Pablo le dice, retén la palabra, retenedor, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también tú puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Quiere decir de que Tito y Pablo ya estaban experimentando una cierta lucha espiritual en la iglesia, un cierto debate en la iglesia, donde los hombres querían llevar su evangelio según yo, como decía un hermano, según San Luis. Y San Luis nunca ha estado en la Biblia. Y sin embargo, Pablo ya se había encontrado con esa piedrecita en el zapato, donde había hombres y mujeres que empezaban a contradecirle y querían trastornar la doctrina que Pablo llevaba. Entonces, Pablo le habla las cualidades de estos hombres que hay en la congregación. Cuidado, no en esta congregación.
en otra. Entonces dice, el 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. No que le vaya a meter un revés. Cuidado. No. No tenemos que hablar las cosas con claridad porque a veces se puede malinterpretar de que... No. Taparle la boca quería decir de que con la sana doctrina, con la gracia de parte de Dios y con el respaldo de Cristo en la vida de Tito, él iba a tapar las bocas. Amén. Avergonzando a aquellos que querían debatirle acerca de las cosas del Señor. A los cuales es preciso, dice, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas, dice, lo que no conviene. Uno de ellos dijo, su propio profeta, o sea, tenían un profeta los cretenses, que lo exhortaba y lo ministraba antes que llegara Pablo, pero el mismo profeta que tenían ellos dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué bonitas cualidades, ¿no? Entonces, vemos aquí que Pablo le dice a Tito, tú ten cuidado con este tipo de personas con las que tú vas a tratar, porque te van a debatir, te van a colocar piedra en el zapato, por decirlo de alguna forma, pero tú mantente firme en la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina, hermanos? Porque nosotros podríamos decir, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia evangélica verdadera? ¿Cuál es la iglesia católica, la real? Hay tantas. Hermanos, la sana doctrina es la vida de Cristo Jesús. Nada más que eso. Nada más que eso. El Señor mostró su eficacia a través de la predicación. El Señor mostró su esencia a través de la predicación. El Señor mostró su grandeza a través de la predicación. A través de su vida predicada y exhortada, transparente, llevada a cabo, donde los hombres lo veían, y dice que cuando lo fueron a condenar, estaba allí en el palacio de Herodes, dice la palabra, que buscaron testigos falsos para que vinieran a él y hablaran mal de él. Imagínense cómo era el testimonio intachable del Señor. Eso podríamos llamarlo hoy en día una persona, ¿cómo es la palabra? Una palabra intachable, pero se queda corta. Hay una palabra que dice que... Ay, la tengo aquí, pero ahora mismo no me sale. Que dice que no tiene nadie, que nada puede decir nadie de él. Irreprensible puede ser. Íntegro, ahí está. Íntegro. Esa palabra es la que no me salía. Había tal cual integridad en Cristo, dice la palabra del Señor, que buscaron testigos falsos, Sebastián, para que lo acusaran. Dice que los trajeron, los colocaron delante de los gobernadores, y dice la palabra que se contradecían entre ellos mismos porque no podían inventar una mentira que fuera, digamos, eficiente para acusar al Señor, porque se contradecían, no pillaban nada, no hallaban qué inventar, porque no había nada que le pudieran sacar al Señor Jesús. Entonces, aquí, hermanos, el apóstol Pablo habla y dice que en otro tiempo nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Éramos insensatos, hermanos, porque nosotros pensábamos de que hacíamos lo correcto delante del Señor. Porque pensábamos que nuestra inteligencia alcanzaba para realmente agradarle al Señor. Lo vemos en la misma vida del apóstol Pablo antiguamente cuando era Saulo. Cuando él, a través de la religión, pensaba que estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Y dice la palabra que perseguía a la iglesia y que asolaba a la iglesia, pero él entendía en su insensatez que él estaba haciendo lo correcto. Y nosotros en otros tiempos, cuando corríamos en este mundo, cuando a lo mejor habíamos escuchado hablar del Evangelio y habíamos escuchado hablar de la palabra del Señor, pero no estaba Cristo en nuestro corazón, pensábamos nosotros que éramos personas sensatas y que hacíamos lo correcto delante del Señor. Pero la palabra del Señor dice de que nuestra insensatez, nuestra rebeldía, nuestra concupiscencia,
Nuestros deleites diversos nos tenían separados del propósito de Dios. No había ninguna posibilidad de que Cristo entrara en nuestras vidas si nosotros queríamos seguir siendo los mismos. Nosotros teníamos que rendirnos al Señor. Nosotros teníamos que reconocerle a Él y reconocer nuestro pecado para que Él realmente nos pudiera cambiar. Hay cuántas personas que andan por ahí y dicen, pero si yo no hago nada malo, yo no le hago un mal a nadie, inclusive yo hago obras buenas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero la palabra dice, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero si no renunciamos a nuestra vieja naturaleza ni dejamos que Cristo obre, perdemos el tiempo, hermano. Lamentablemente perdemos el tiempo. Dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 1, versos del 18 al 20, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 20 dice, aquí el Señor manda como un desafío y hace una pregunta, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se da cuenta? Entonces la insensatez que había en nosotros, hay hombres que hoy en día dicen, pero si esta generación es la generación más tecnológicamente hablando, la más avanzada. Sí, hermano, pero el mundo cada vez está peor. Decimos que tenemos sabiduría y que el mundo, hay inteligencia en el hombre y la mujer, pero el mundo está a poco y nada de desaparecer. ¿Por qué? Porque hay una lucha por la cohetería espacial, hay una lucha por mostrar quién más tiene armamento nuclear. Y en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de alguna forma, también pueden hacer desaparecer este mundo si se ponen a tirar bombas, pero dice ser hombre inteligente. Sin embargo, la palabra dice de que Dios ha cegado, ha trastornado la inteligencia del hombre y de la mujer. ¿Y por qué ha acontecido eso? ¿Por qué sucede eso en la vida del hombre y la mujer? Porque le falta lo principal. Porque le falta lo principal. Reconocer a Jesucristo en la vida. Aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es la única forma de que como el lema que tenemos en esta sexta vigilia, de que los velos caigan de la vida del hombre y la mujer. Porque si no, siempre el hombre y la mujer va a pensar de que lo está haciendo bien, pero lo está haciendo mal. Entonces volvemos a nuestro texto. Aquí vemos la inmoralidad sexual, la concupiscencia, vemos los deleites, vemos la malicia, la envidia, y lo peor de todo, dice la palabra, que se aborrecían unos a otros. Había tal grado de maldad en el hombre y la mujer en aquellos entonces, hoy en día ya ni hablemos, que el hombre se caracterizaba solamente porque aborrecía a su hermano, porque quería pasar por encima del hermano, porque había esa envidia de ver de que el hermano prosperaba, de que el hermano a lo mejor Dios lo respaldaba o el Señor hacía algo en la persona. Eso le causaba, como se dice, una envidia, un daño en el corazón a la persona, de tal forma que se odiaban, dice la palabra, unos a otros. Se aborrecían unos a otros. Entonces, todo esto éramos de alguna forma todo lo que estamos aquí cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida. Y lamentablemente lo tenemos que decir, no por avergonzarnos, porque hoy día estamos en Cristo. Y la palabra que dice es que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Pero esta palabra está para recordarnos lo que éramos nosotros en otro tiempo y que lo que la persona puede llegar a ser si no está Cristo en su corazón. Amén. Es así. Pero qué bonito es cuando en la palabra del Señor aparece un pero.
Porque hay otros textos que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con quien nos amó, dice. Y existe siempre un pero que lo pone. Y aquí dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, esto debería producir en nosotros un gozo, una alegría tremenda de pensar de que, por decirlo de alguna forma, lo tenemos de nuestro lado. Hermano, Dios está de tu lado. Amén. Dios está contigo. Dios está a tu favor. Entonces, nosotros éramos, sí, no lo tiempo. Pero la palabra dice, pero cuando el amor de Dios se manifestó, ¿cómo se manifestó el amor de Dios en nuestras vidas? A través de la muerte de Jesucristo. A través del pago de Cristo en la vida de cada uno de nosotros se manifiesta el amor de Dios. Y hoy en día, como dice William, y como lo dijo ayer en su oración, aquella acta, aquel decreto, que dice la palabra del Señor, que nos era contraria, Cristo la pagó. Amén. Amén. Y hoy día somos salvos. Hoy día tenemos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza, hermano? Que si partimos de este mundo, a través de algún accidente, alguna enfermedad, lo que sea, lo que Dios permita, nos vamos con Cristo. Amén. Amén. Esa es la certeza que tenemos que tener los que estamos en este lugar. Porque ¿qué pasa, hermano? Nosotros no hablamos de religión. Nosotros no venimos a hablar de una iglesia tal, una iglesia cual, una religión tal cual, una estructura, un rito, un ritual. No. Si un día, no sé si lo comenté, me sorprendieron mis compañeros de trabajo porque me dijeron, así como se dice, de rompe, oye, ¿tú eres evangelista? ¿Tú eres evangelista? Y yo me sorprendí porque, no, yo no soy evangelista, yo no soy esto. Yo quiero tratar de mostrar la vida de Cristo en mí, nada más. Y le dije a ellos, en 5 minutos le dije, pero mira, si los evangelios hablan de la vida de Cristo, y no hay que ser muy inteligente, si tú lo quieres leer lo puedes entender. No es una religión, no es un dogma, no es un rito, no es un ritual. Es la vida de Cristo lo que va a producir el cambio en la vida del hombre y la mujer. Y le dije un par de cosillas ahí que se sorprendieron porque me dijeron al final, hombre, pero si eso es lo que ha estado toda la vida ahí. Claro. El amor, el honrar al padre y a la madre, el bendecir, si os maldicen, el si te piden la túnica, dale también tu capa. Todo lo que Cristo dijo y hacía. Entonces, esta palabra cuando la leía me gozaba porque Pablo habla en tiempo pasado. Pablo habla en tiempo presente y Pablo habla en tiempo futuro. Porque el 4 habla de la gracia manifestada en el presente. Hablaba en el pasado de la culpabilidad, del pecado en nuestras vidas, en el pasado. Habla de la gracia en este tiempo presente, cuando estamos viviendo en Cristo, y habla de la gloria venidera. Entonces, nosotros en otro tiempo éramos de esta forma y de esta otra forma. Pero como dice la palabra del Señor, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, dice que nosotros hubiéramos hecho. Hermanos, si la salvación, dice un texto por ahí, fuera por obras, entonces dice la palabra, por demás murió Cristo. Y Dios nos libre a nosotros de pensar de que por méritos nuestros nosotros hemos alcanzado la salvación. Lo que éramos antiguamente y lo que éramos sin el Señor, dice la palabra que ahí nuestras obras no tenían ningún peso porque estábamos separados del Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, si quisiéramos gloriarnos, ¿de qué nos gloriaríamos? Dice Pablo que él se gloriaría solamente en la cruz de Cristo, en nada más. Hermanos, escuché la historia de un hombre famoso que perdió un perro que tenía, y empezó a pegar carteles por toda la ciudad, y empezó a colocar carteles, decía que su perro se le había extraviado y que daba una recompensa, y decía que tal y tal recompensa él iba a dar a aquel al que le trajera su perro.
y decía, tiene unas cualidades, y la empezó a colocar, decía, es ciego, no ve de un ojo, seguía apuntando, dijo, es sordo, tampoco oye muy bien. Dice, cojea porque una vez lo atropelló un vehículo y está lleno de parche en el cuerpo, dice, porque la sauna cada 2x3 lo apesta. Entonces, dice que colocó todas esas citas del animal y lo pegaba en la pared y decía, al fondo decía, y responde al llamado de afortunado. Y me hizo tanta gracia y me abrió mi mente porque decía el hermano que dijo ese texto, decía, porque así éramos nosotros en aquel entonces. A lo mejor teníamos hoy día la misericordia del Señor en nuestras vidas, pero así éramos nosotros antes. El perro tenía esas características, pero ¿qué? Había uno que lo amaba. Afortunado porque tenía uno que lo amaba. Y nosotros en esta actualidad, con todas nuestras cosas, con toda nuestra forma a lo mejor de ser, y todas a lo mejor nuestras deficiencias, tenemos hoy en día uno que nos ama. Amén. Y somos dichosos. Entonces dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, aquí nosotros podemos entender de que todo pasa por la persona de Cristo. O sea, Dios no nos ama porque nosotros somos valiosos. Amén. Somos valiosos porque Dios nos ama. Amén. No nos podemos nosotros hoy día jactar de que nosotros somos valiosos porque a lo mejor el Señor ha puesto algo en nosotros especial. No. El Señor nos ama porque ve a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Es por eso nada más. Dios ve a Cristo Jesús a través de nosotros y por eso Él nos ama. Y por eso Él nos tiene compasión y por eso Él nos tiene misericordia. Entonces, vamos a ir allí al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esta es la bondad que muestra Dios el Padre para cada uno de nosotros. En que no teniendo esperanza, en que siendo pecadores, en que habiendo a lo mejor un montón de deficiencias en nuestra vida, Cristo murió por cada uno de los que estamos aquí. Amén. La palabra del Señor dice allí también en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos, todos nosotros como la hoja y nuestras maldades, dice, nos llevaron como viento. Entonces, no hay nada en nuestra vida en la actualidad que nosotros le podamos ofrecer al Señor como para sorprenderlo, decirle, mira Señor, yo he hecho esto o aquello. Señor, mira, yo merezco la salvación o yo merezco, Dios mío, que tu gracia me alcance por esto, por esto, por otro. No, hermano, porque la palabra dice que todas nuestras justicias, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Hay un texto que dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? A veces nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos y queremos pensar de que nosotros somos justos y que lo merecemos. Y no, hermanos.
No, si algo somos, si algo tenemos, es solamente por la gracia del Señor. Amén. Y que Dios nos ayude a poder permanecer siempre en humildad. En humildad, con una autoestima bajo, entendiendo de que el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice de que si alguien se cree ser algo más de lo que es, se engaña a uno mismo. Amén. Entonces, hermanos, volvemos a nuestro texto y entendemos de que aquí el apóstol le está diciendo a Tito de que sea firme, de que se mantenga firme en la sana doctrina, de que no se deje persuadir por aquellos hombres, ni permita que nadie venga a tratar de adulterar la doctrina que él ha traído. Eso está aconteciendo mucho hoy en día en la iglesia. Eso se está viendo mucho hoy en día en la iglesia cristiana, donde se habla del Evangelio Santo del Señor. Hay muchos que quieren trastornar la palabra del Señor, que quieren predicar la palabra del Señor por ganancias deshonestas y que en cierto modo quieren que las personas vengan al Evangelio esperando algo a cambio. Mira, ven a los caminos del Señor. Mira, acepta a Cristo en tu vida porque te va a ir bien y se te van a acabar todos los problemas. O pacta con el Señor para que Dios haga una transformación en tu vida y de aquí en adelante te van a ir en todos tus caminos bien. Eso no lo dice en ninguna parte la palabra del Señor. Amén. Por el contrario, Pablo cuando le habla a Timoteo le dice, ¿tú qué? Tú sufres penalidades. Como buen soldado. Como buen soldado tú, Timoteo, sufre penalidades. Que no creas que va a venir enseguida la bonanza y el refrigerio para tu vida. No, primero vas a pasar por un proceso. Y nosotros, hermanos, si estamos en los caminos del Señor, debemos de entender de que Dios nos quiere dar la forma que Él quiere que tengamos. Amén. No la forma que quiero tener yo. No, como me vaya mejor a mí, no. Como el Señor quiere que tengamos la forma que Él quiere que tengamos. Cómo quiere Él que nosotros caminemos, cómo Él quiere que nosotros transitemos. Amén. Nosotros debemos pedir al Señor que el Señor haga su voluntad en nuestra vida y que Dios nos ayude a poder ser manso y humilde, a podernos dejar trabajar por Él. El 8 dice, el 6 dice, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, siempre por intermedio de la persona de Jesucristo. Amén. No por Pablo, no por Juan, no por Lucas, no por ningún profeta ni por ningún ídolo, no. A través de la persona de Jesucristo el Señor. Amén. Es en donde el hombre y la mujer va a alcanzar redención para sus pecados. Eso lo tenemos que tener sumamente claro en nuestra vida. Dice la palabra que si alguno viene y predica otro evangelio en donde Cristo no es anunciado, en donde la persona del Señor no es exaltada, dice que sea tomado como un anatema. Como una persona que está perturbado, que no tiene sus sentidos bien colocados. Siempre a través de la persona de Jesucristo. El 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir, hermanos, que a través de la gracia derramada de parte de nuestro Señor, nosotros hoy día alcanzamos vida eterna. Amén. Gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Algo que no merecemos. Una bendición que no merecíamos. La gracia es lo que Cristo ha derramado para cada uno de nosotros. Un favor no merecido. Una esperanza no merecida. Un pago, uno que vino otro y pagó por ti y pagó por mí. Eso es la gracia, hermanos. Es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y hoy día tenemos esperanza de vida. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Entonces dice Pablo a Tito, insiste en estas cosas con firmeza. Tito, no te dejes doblegar por lo que los hombres dicen o por las costumbres de los hombres, o por la palabrería
o por la buena elocuencia de algunos hombres donde vengan a querer perturbar la sana doctrina. No, Tito, tú persevera en esto, insiste en esto. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, dice, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Estas cosas son buenas. Estas cosas son bienaventuranzas para nosotros. El ocuparnos en las cosas del Señor. El preocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo me está viendo Dios en la actualidad? Hermanos, llevamos no sé cuántos meses, ni cuántos días donde estamos orando ahí. Todos los días, todos los días, todos los días. Y ahora que los veo, por ejemplo, aquí que estamos en esta vigilia, ¿ustedes creen que no se pasa por mi mente y por mi corazón cuando oraba William, cuando oraba Grecia, cuando estaba mi esposa, cuando estaba yo? Y si le soy bien honesto, ¿usted cree que nos pasaron cosas por nuestra mente, no, William? Y después su Ringo Natal, y después otra hermanita, pero estuvimos semanas donde empezábamos y solamente habíamos 4. Pero insistíamos y decíamos, Señor, la obra es tuya. Y queremos seguir allí, orando y pidiendo para que todos vengan, mis hermanos, todos juntos podamos empezarnos a reunir y todos juntos podamos buscar al Señor. Y mira cómo lo vemos hoy en día. ¿Es fiel el Señor? Amén. ¿Es fiel el Dios? Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Pero Dios anhela que nosotros le seamos fieles a Él también. Su palabra dice de que si le negáramos, dice, Él nos negará delante del Padre. Si somos infieles, dice que Él permanece fiel. Pero no debe haber esa infidelidad en nosotros. Nosotros debemos de insistir en la palabra del Señor. Nosotros, aunque Pablo en una oportunidad le habla y le dice, estas cosas os escribo nuevamente a vosotros. Dice, ciertamente para vosotros son de provecho. Otra vez escribo las mismas cosas. Pablo siempre estaba como insistiendo, siempre estaba animando a los hermanos. Dice, ciertamente para vosotros es provechoso. O sea, nosotros debemos animarnos nosotros a los otros. Pues debemos de animarnos en qué forma. Busca del Señor. Esfuérzate. Anímate. Mira, los tiempos malos van a pasar. Ya va a venir la bonanza de parte del Señor. Su palabra dice que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Fiel es Dios. Amén. Fiel es el Señor. Entonces, hermanos, ya para terminar, hay cosas que nosotros muchas veces no entendemos. Hay muchas veces cosas que nosotros no comprendemos. Y a veces queremos razonar. Y ahora venía, como le decía con Ángel, hablando un poquito, y le decía, mira Ángel, hay cosas que nosotros no podemos razonar en nuestra mente. Nosotros no podemos aplicar el razonamiento en las cosas del Señor. A Dios se le obedece en el sí y en el amén. Nada más. Porque si usted o yo quiero empezar a razonar con el Señor y a pedir prácticamente explicaciones, ¿por qué Señor esto? ¿Por qué Señor esto otro? Mi mente es limitada y me van a fundir los plomos. No lo voy a poder entender. La palabra dice que todas estas cosas del Señor son en el sí y en el amén. Señor, ahora mismo no lo entiendo, pero tú tienes el control. Señor, no entiendo la situación por la que estoy pasando, ni cómo se ha presentado este desierto delante de mí, pero sé que todavía tú estás en el trono, Señor. Amén. No lo entiendo, Dios mío, no lo veo claro, pero Dios mío, ayúdame a poder esperar en ti. Ayúdame a poder seguir confiando en ti, Señor. Que su palabra dice que aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces hay una palabra que quiero dejar allí para vosotros, Deuteronomio 29:29. El primero que la encuentra, la lee y vamos a terminar este tiempo para ya seguir avanzando. Deuteronomio 29:29. Si alguien lo tiene, lo puede leer o lo leo yo, como quieran. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. No sé si lo han escuchado bien. Amén. 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Vale? No preguntemos tanto.
No queramos saber tanto ni indagar tantas cosas secretas que le pertenecen al Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Hay cosas que Él dejó reveladas en su palabra que son para ti y para mí. Hay cosas que son secretas que le pertenecen a Él, que cuando estemos en su presencia, a lo mejor si a Él quiere, las va a revelar a nosotros. Pero mientras tanto, esforcémonos en qué? En la gracia de Cristo Jesús. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Se aplauden para Dios, ¿va? Amén, amén. Así es Jesús. Creo que lo que se ha presentado aquí, si ustedes lo han visto,